Buenos días y bienvenidos a todos a este nuevo webinar de presentación de la segunda convocatoria de la línea de ayuda a proyectos de producción de electricidad y calor en sustitución de cogeneraciones que utilicen combustibles fósiles. Para el webinar de hoy me acompañan Lope del Amo, que es el jefe del Departamento de Transformación de la Energía y Redes de Calor, y el técnico del departamento, Jesús Clemente, que será quien realice al final del webinar la parte del turno de preguntas. Como en otros webinars que ya venimos realizando a lo largo de esta semana y que posiblemente alguno de vosotros ya hayáis participado, pues el desarrollo que vamos a realizar, y empezaré yo haciendo una breve introducción y contexto de esta segunda convocatoria, y luego ya Lope del Amo pues entrará a explicar en detalle los datos más importantes de esta segunda convocatoria, las principales modificaciones que ha habido respecto a esta primera convocatoria. Y luego, finalmente, pues habrá un turno de preguntas a lo largo de la celebración del webinar. Pues cada uno de vosotros podéis ir poniendo las preguntas que consideréis o dudas que os puedan surgir a través del webinar, de la presentación, que posteriormente algunas se irán contestando online, y las que no queden contestadas, pues recopilaremos luego en un documento que se publicará luego para que todos conozcáis, de manera que todas queden contestadas, por supuesto, como debe ser. Así que sin más, pues empezaría yo con esa pequeña introducción, pues ese contexto en el que se gestionan estas ayudas, que como todos sabéis, pues se enmarcan dentro de lo que establece la Directiva de Energías Renovables del 2018, ese objetivo vinculante del 42,5% en relación con la cuota de energías renovables en el consumo final de energía, así como también la cuota de energías renovables en el consumo de calor y frío, ese incremento en un 1,1% anual a partir del valor alcanzado en el año 2020. El contexto también, por supuesto, pues el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que tiene entre sus objetivos pues lograr en 2030 también una presencia de las energías renovables sobre el uso final de energía para España del 48%, que es un objetivo incluso pues, más ambicioso que el que nos establece la Directiva de Renovables. En este contexto de la directiva, el Plan Nacional Integrado, pues el plan de recuperación lo que hace es recoger estos objetivos y esas medidas que se establecían en el plan, dedicándolo a estas inversiones, a estos programas de ayudas para invertir en infraestructuras limpias, apostar por la descarbonización de nuestro país en ese proceso de transición de las energías fósiles hacia un sistema pues, energético limpio. Entrando un poco en el contexto, ¿no?, del parque de las plantas de cogeneración en España y lo que sería el sector, que es muy importante y además viene de una larga historia, ¿no? Es decir, el parque de plantas de cogeneración en España es muy significativo, y de tratamiento de residuos también. Y en gran medida todas estas cogeneraciones, pues, o sobre todo las más antiguas, utilizan combustibles fósiles para su funcionamiento. Gran parte de ellas tienen retribución regulada con cargo al sistema eléctrico por la energía eléctrica vendida. Eh, Hoy en día es posible técnicamente la sustitución de plantas de cogeneración y tratamiento de residuos por otras instalaciones que, en lugar de combustibles fósiles, utilicen recursos renovables, lo cual supone la descarbonización, sobre todo industrial, y reducción de la dependencia energética exterior, que es un poco la apuesta de país y de alguna manera donde están dirigidos los máximos esfuerzos en los últimos tiempos, a ir a descarbonizar la industria, que quizás es lo más difícil, ¿no?, frente a lo que es las plantas de generación eléctrica, que sabemos que es, o sea, el avance ha sido mucho mayor, ¿no? En el caso que la instalación sustituida esté acogida a ese régimen económico primado que establece el Real Decreto 413, también ahorraría cargos que estas plantas ocasionan al sistema eléctrico, pues al ser reemplazadas por instalaciones de renovables con menores costes de combustibles y que, por lo tanto, pues no precisen de dicho régimen económico primado. Bueno, como decía, es esa oportunidad de descarbonización, de ahorro de costes al sistema, que este programa de incentivos
cuando ya nació, vamos a decir, ese era su objetivo y que lo que se pretendía fomentar. De manera que la transición de combustibles fósiles a renovables, centrado en el colectivo de titulares de plantas de cogeneración y tratamientos de residuos que actualmente consuman combustibles fósiles y que estén acogidos a régimen económico privado, entendemos que es de especial interés por la descarbonización industrial que podría ocasionar, y de este modo, pues, este programa de incentivos está focalizado en este tipo de beneficiarios. Respecto a la primera convocatoria de este tipo de proyectos, que fue en el año 2023, sus resultados, hago un breve recordatorio de lo que tuvimos. Tuvimos 25 solicitudes de proyectos, de los cuales se seleccionaron 16 proyectos que finalmente recibieron ayudas. El importe total concedido fue de casi 50 millones de euros, 46,8 millones, y que vehiculizaba un total de 140 megavatios de potencia eléctrica y térmica en nuevas plantas de generación a partir de renovables. La primera convocatoria financió proyectos exclusivamente en el ámbito privado, ¿vale? Con un predominio de plantas de producción de electricidad fotovoltaicas y de producción de energía térmica a partir de biomasa. No obstante, también había algún proyecto a partir de solar térmica y energías como la geotermia, la energía del ambiente, la aerotermia. Prácticamente todos los beneficiarios de la primera convocatoria son industriales, por lo que, como decía antes, esta línea claramente se puede marcar en el ámbito de la descarbonización industrial, que es de especial interés ahora mismo en la Unión Europea. Entrando ya en lo que sería la segunda convocatoria, en junio de 2003 es cuando se publicó las bases reguladoras del programa de ayudas, que era donde se enmarcaba la primera convocatoria, que comentaba ahora mismo los resultados. Ahora mismo la segunda convocatoria, para poder publicarla, como todos sabéis, fue necesario que en diciembre de 2025 se publicara la orden TED, que modificaba diversas bases reguladoras. Una vez aprobada esta orden TED 1444, fue lo que nos permitió sacar esta segunda convocatoria y, bueno, el resto de convocatorias que os estamos presentando a lo largo de esta semana. Que a diferencia, digamos, de las primeras convocatorias, pues vais a notar que llevan un calendario de resolución más ajustado. El plazo de presentación de la documentación va a ser inferior al que se contó con la primera convocatoria, pero de alguna manera es porque tenemos que tenerlas resueltas antes del verano. Entonces, pues ese es un poco ese calendario ajustado al que nos hemos tenido que someter. La convocatoria, una vez aprobada la orden 1444, a continuación se aprobó la segunda convocatoria, el 18 de diciembre de 2025, y el objetivo al final pues era, en esa primera línea que había marcado esa primera convocatoria, pues es seguir avanzando en la implantación de instalaciones renovables en sustitución de cogeneraciones que usen fósiles. La actual convocatoria, esta segunda convocatoria, pues estará dotada con 50 millones de euros y financiará proyectos de producción de electricidad, de cogeneración o de energía térmica, siempre que utilicen fuentes de renovables. ¿Qué fuentes de renovables? Pues las que todos conocemos: plantas de biomasa, biogás, energía eólica, centrales hidroeléctricas, solares, fotovoltaicas, geotermia, hidrotermia, aerotermia y energía solar térmica. De esta manera, pues los solicitantes disponen de tenemos un amplio abanico de posibilidades para la sustitución de la producción eléctrica y térmica. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Os animo a presentar pues, los proyectos, vuestras propuestas a esta segunda convocatoria, y a partir de este punto pues cedo la palabra a Lope del Amo, el jefe del Departamento de Transformación de la Energía y Redes de Calor, que describirá en detalle las características generales de esta segunda convocatoria. Muchas gracias por vuestra asistencia a todos y espero que os resulte muy interesante el webinar de hoy.
Lope, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen. Bien, buenos días a todos. Bueno, pues yo por mi parte voy a hacer una descripción, una descripción generalista de lo que es esta segunda convocatoria, en la cual voy a pretender incidir sobre los puntos que entiendo yo que son más operativos, más prácticos para la presentación de proyectos, para facilitaros y clarificar en la medida de lo posible la presentación por parte vuestra de proyectos a esta línea de ayuda, a la cual pues os animamos a hacer. Voy a hacer, como podéis ver, un repaso más o menos rápido sobre características generales, quiénes son los beneficiarios, los proyectos subvencionables, costes subvencionables y no subvencionables, documentación, que ya sabéis que es muchísima documentación, lo sabemos, pero no puede ser de otra forma, cómo se calculan las ayudas, cómo vamos a valorar las solicitudes y luego también, aparte de explicaros las líneas de soporte y ayuda a interesados que tenemos en tiempo real, finalmente tendremos un turno de preguntas en lo cual mi compañero Jesús Clemente me ayudará para contestar a algunas preguntas que recibamos por el chat. Bien, para empezar, bueno, ya lo ha dicho la directora, pero un breve recordatorio. Esta orden se basa en la orden TED 641 del año 2023. Sigue siendo estas las bases reguladoras que regulan esta convocatoria. Ya hemos comentado que fueron modificadas recientemente en diciembre para poder hacer extensiva la edición de nuevas convocatorias, como es este caso. Y ya tenemos publicada en nuestra página de internet, como ya sabéis, la segunda convocatoria completa que fue aprobada en diciembre del año 2025. Y un tema importante, primer tema importante, plazo de presentación de proyectos. La ventanilla para presentación de proyectos, aunque ya tenemos colgada toda la documentación y toda la información para que podáis ir haciendo vuestros dosieres, pero la ventanilla de presentación de proyectos en sede electrónica empezará el lunes que viene, 26 de enero, a partir de las 9 de la mañana y finalizará el 2 de marzo a las 13 horas, o sea, a la 1 de la tarde. El 2 de marzo del año 2026 es un lunes. Aquí, como siempre decimos, os animamos y os recomendamos no esperar a última hora para presentar vuestros proyectos, porque puede haber problemas de saturación de servidores, con lo cual, en la medida de lo posible, aunque es práctica habitual presentarlo siempre a última hora, en la medida de lo posible os recomendamos pues no esperar al último día por problemática logística que podamos tener, ¿de acuerdo? Vale, características generales. Un repaso muy rápido de las características generales de esta segunda convocatoria. Es una línea centralizada de concurrencia competitiva. Evidentemente, aquí puntuaremos, hay un sistema de puntuación de los proyectos presentados, se ordenan por ese sistema de puntuación y por orden de relación de puntuación se empezará a asignar la dotación de 50 millones de euros. Es una subvención sin contraprestación, es a fondo perdido. Ya hemos comentado varias veces que estamos hablando de una dotación de 50 millones de euros y DAE será tanto el órgano instructor como el concedente. Y tenemos también un límite máximo de ayuda por proyecto, igual que en la primera convocatoria de 15 millones de euros. Este importe máximo es por proyecto, no por beneficiario, que es una cosa que nos han preguntado en varias ocasiones. No es por beneficiario. Un beneficiario puede presentar varios proyectos y a cada uno se le aplicaría el límite de 15 millones de euros. Y luego tenemos una inversión mínima de 50.000 euros, que entiendo que no habrá ningún problema porque estos proyectos tienen un importe muy superior a esta inversión. Plazos de ejecución, tema importante y que siempre ha causado mucha controversia por las ampliaciones de plazo que se piden a este tipo de líneas de ayudas. El plazo de ejecución del proyecto lo hemos puesto el 30 de junio del año 2029. Como ha dicho la directora, la previsión que tenemos es que esta línea de ayudas abramos ventanilla ahora y que publiquemos la resolución definitiva antes de verano. Antes de verano podemos estar hablando pues a finales de junio de este año. Esto quiere decir que aproximadamente estos proyectos van a tener un plazo de ejecución de 3 años, desde junio de 2026, entendiendo que por ahí aproximadamente sea la fecha de publicación de la resolución definitiva, hasta junio de 2029. 3 años entendemos que es un plazo bastante confortable para que podáis llevar a cabo vuestros proyectos con éxito, pasando con todas las etapas de los permisos, que es una etapa muy tediosa, de la negociación y pedido de proveedores y la ejecución del proyecto.
Entendemos que lo hemos hecho así para dar confort a esta línea. Es un plazo algo más largo de que la primera convocatoria. Y la entrega de la documentación justificativa son 3 meses más tarde. Esto ocurre como la primera convocatoria, 30 de septiembre de 2029. ¿Plazo máximo ampliable? Pues no mucho más, como podéis ver. Hemos hecho una planificación que realmente hemos intentado, en la medida de lo posible, dar un plazo inicial alto, con lo cual el plazo máximo ampliable es 31 de diciembre de 2029, con lo cual queda un pequeño margen, pero no mucho, con lo cual ruego a los que seáis beneficiarios de las líneas de ayuda que empecéis vuestros proyectos desde el día 1, evidentemente, para que no haya problemas de peticiones de ampliación de plazo. Garantías económicas. Sí que seguimos con la propuesta de que esta segunda convocatoria haga falta presentar una garantía económica que tiene que ser en forma de aval o seguros de caución por el importe del 10% de la ayuda que se solicite. Y luego también se contempla poder hacer un pago anticipado hasta un 80% del importe de la ayuda concedida, la cual también necesita una garantía económica, pues lógicamente para nosotros prever cualquier tipo de circunstancia que no nos afecte negativamente en un pago anticipado. Bien. Vamos con más temas. Beneficiarios. Ya sabéis que esta línea de ayudas es una línea muy dirigida a un colectivo muy concreto de beneficiarios. Por un lado, sí que se admite cualquier persona jurídica, pública o privada, a pesar de, como ha hecho la directora, que la primera convocatoria todos los beneficiarios han sido privados, pero también se contempla la posibilidad de que los beneficiarios sean entidades públicas, sin ningún problema. Se incluyen agrupaciones de personas jurídicas sin ningún inconveniente. Y los beneficiarios han de ser titulares de una planta de cogeneración o de tratamiento de residuos que tiene que cumplir algunas condiciones. En primer lugar, tiene que estar inscrita en lo que llamamos RECORE, Registro de Régimen Retributivo Específico, tiene que estar dentro de la BIUT regulatoria que regula el Real Decreto 413-2014, como ha comentado la directora, y a fecha de solicitud de la ayuda, que la solicitud es hasta el 2 de marzo, tiene que esa planta permanecer dentro de la BIUT regulatoria. Estamos hablando de plantas de los subgrupos A11 o A12, que estos son plantas de cogeneración a partir de gas natural o de combustibles líquidos, los cuales serían gasóleo o fuelóleo, y también gases GLPs también valdrían, o plantas acogidas a la disposición transitoria primera del Real Decreto 413-2014, que son las plantas de tratamiento de residuos, que estamos hablando de plantas de tratamiento de purines de porcino y de tratamiento de los de aceite de oliva. Y también pues pedimos un funcionamiento mínimo durante el año 2021. El año 2021 lo hemos dejado así respecto a la primera convocatoria, dando un poco confort a los beneficiarios porque sabemos que en los últimos años ha habido una bajada del régimen de funcionamiento. Entonces hemos preferido esto mantenerlo como el año 2021. Tema importante. Han de renunciar, que es requisito totalmente obligatorio, al régimen retributivo específico en un plazo de 18 meses desde la comunicación de la resolución definitiva de la ayuda. Me explico. Nuestra previsión, vamos a poner por caso, que la resolución definitiva de la ayuda sea a finales del mes de junio de este año. Bueno, pues a partir de ese momento tienen los titulares un plazo de 18 meses para tramitar esa baja del régimen retributivo. De solicitarla, no de concluir la tramitación. Nosotros lo único que necesitamos es la solicitud cursada al Ministerio, regulada en el Real Decreto 413, en el artículo que no lo tengo ahora mismo, pero hay un artículo que regula esta tramitación. Este tema es fundamental para esta línea de ayudas, porque también se basa en un ahorro de costes económicos para el sistema eléctrico, a cambio de financiar a fondo perdido plantas de producción de energía eléctrica y térmica a partir de energías renovables. Más cosas, proyectos subvencionables. Bueno, vamos a hacer un repaso un poco más detenidamente a lo que son los proyectos que se pueden financiar con esta línea de ayuda. Se contempla como la primera convocatoria plantas de producción de energía eléctrica iotérmica. Cuando digo iotérmica, un proyecto puede ser de generación eléctrica, de solo generación térmica o de las dos cosas. Admitimos las tres posibilidades. A partir de energías renovables compuestos por una o varias de las siguientes instalaciones. Como en la primera convocatoria, permitimos que el proyecto se componga de varias instalaciones de estas características.
Producción de energía eléctrica o de cogeneración, siempre a partir, como podéis ver aquí, de fuentes de origen renovable. Biomasa, biogás, energía eólica, hidroeléctrica y fotovoltaica. Como podéis ver, las energías no gestionables, que son la eólica, hidroeléctrica y la fotovoltaica, sí que pedimos que también incorporen un sistema de almacenamiento eléctrico, como en la primera convocatoria. Y en la parte de energía térmica, pues admitimos instalaciones a partir de biomasa, biogás, energías del ambiente, que puede ser geotermia, hidrotermia, aerotermia y también energía solar. No obstante, esta última, que se entiende que no es gestionable, también pedimos que tenga sistemas de almacenamiento térmico. Estos sistemas de almacenamiento son cada vez más comunes, con lo cual entendemos que no es un obstáculo o una barrera importante para un poco que estos proyectos puedan ver la luz en absoluto. Vale, algunos puntos sobre estos proyectos. Se permite que la potencia eléctrica y la térmica puedan ser de hasta el triple de la cogeneración existente. Ya sabéis que una cogeneración tiene asociado tanto una potencia eléctrica como una potencia térmica. Pues eso multiplicado por 3, cada una de ellas sería el límite superior de las potencias eléctricas y térmicas sustitutivas de la cogeneración. Con lo cual, como veis, damos confort haciendo un abanico de potencias que puede ser desde, no voy a decir cero, porque un proyecto de cero no se va a presentar, desde poquito hasta el triple de la cogeneración que se da de baja en el régimen retributivo. También, entendiendo que es una línea de sustitución, permitimos ubicaciones de hasta 10 kilómetros de la planta de cogeneración o tratamiento de residuos existentes. Entendemos que es un margen suficientemente cómodo. Ya he comentado que hay que incorporar almacenamiento eléctrico o térmico a las fuentes renovables no gestionables, lo he comentado hace un instante. Y bueno, luego hay otra requisitoria que os invito a consultarla, está en el anexo 1 de la convocatoria, pero por falta de tiempo no la vamos a repasar en este webinar. Todo esto, como pongo allá arriba en los títulos de estas diapositivas, siempre pongo la referencia donde están todos estos contenidos. Esto estaría en el artículo 8 del orden de bases y en el anexo 1 de la convocatoria, con lo cual os invito a repasarlas pues, con detalle y detenimiento. Costes subvencionables y no subvencionables. Artículo 9 de bases, sobre todo la base reguladora se incorpora en la lista larga de los costes subvencionables y no subvencionables y también hay contenidos a este respecto en el anexo 1.4 de la propia convocatoria. Bien, un repaso rápido. Aceptamos equipos propios de las tipologías que hemos comentado, sistemas eléctricos y mecánicos, control, monitorización, obra civil, desmantelamiento de instalaciones existentes, también se contempla. Si uno quiere desmantelar la cogeneración existente también podría ser. Transporte, montaje, puesta en marcha, elaboración de proyecto, dirección facultativa, coordinación de seguridad y salud, ensayos, estudios. Costes de gestión de la solicitud de ayuda y de justificación de adaptaciones también se permiten hasta cierto punto, pero se permiten. Auditorías de justificación y costes para el cumplimiento del principio de NSH, que ya sabéis que es no hacer un daño significativo al medio ambiente, que un tema que es importante. Cualquier proyecto que se acepte en esta convocatoria tiene que cumplir este principio. Nos hemos procurado y preocupado de que todo lo que pedimos a los proyectos, tanto en la base regulas como en la convocatoria, ya nos aseguren que el proyecto cumple este principio. ¿Qué costes no se aceptan? Pues costes facturados antes de la solicitud de ayuda. No podríamos aceptar costes facturados existentes porque las líneas de ayudas tienen un efecto incentivador, con lo cual ese efecto incentivador no podría incentivar teóricamente a proyectos que se harían sin la ayuda correspondiente. Por esto no aceptaríamos costes facturados antes de la propia solicitud. Equipos y sistemas que no sean nuevos o con uso previo, tampoco. Equipos de generación de electricidad o de calor que no utilicen energías renovables, aunque sean de apoyo. Y luego también otro tipo de costes bueno, es una lista relativamente larga que la tenéis sobre todo en el artículo 9 de las bases reguladoras. Vale. A ver, un tema que sí nos han preguntado y es una nota que pongo abajo, que los proyectos sí pueden incorporar equipos existentes. O sea, uno puede hacer un proyecto con equipos que no sean nuevos. Lo único que no se pueden incluir dentro de las listas y el cálculo de los costes financiables subvencionables. No se podrían incluir. Pero
pueden convivir con equipos nuevos, evidentemente, con lo cual damos ahí también confort y flexibilidad para la ejecución de proyectos también. Documentación. Bueno, pues la documentación tenemos ya publicada la documentación para la solicitud de la ayuda. Esto está siempre en el anexo 2 de la convocatoria. ¿Eh? Documentación para solicitar ayuda tenemos general, acreditativa del tipo de solicitante, también documentación especializada de la planta de cogeneración o tratamiento de residuos existente, la cual se da de baja en el régimen retributivo, técnica del proyecto, también específica para biomasa, biogás, geotermia, aerotermia, hidrotermia. Aquí tenéis reflejado todos los apartados del anexo 2 de la convocatoria, donde vienen cada una de estas documentación. Y luego adicionalmente también tenemos documentación justificativa, la ex post del proyecto tras su ejecución, que esta documentación he comentado antes que tiene una fecha límite de presentación del 30 de septiembre del año 2029, está sobre todo en el artículo 22 de la orden de bases. También hay documentación sobre origen y características de componentes, impacto, compatibilidad con el principio de NSH, informes de ejecución de proyecto y de correcta ejecución, también documentación de cancelación del régimen retributivo específico. Concretamente, en este caso, pues habría que aportar el documento que emite el Ministerio de que efectivamente pues, se ha cancelado el régimen retributivo específico. Documentación específica para proyectos dependiendo de la fuente de energía renovable utilizada. La verdad es que es mucha documentación, somos conscientes, lo único que claro que estamos hablando de subvenciones a fondo vendido, subvenciones a fondo perdido, con lo cual pues la documentación es que no vemos otra manera de que tenga esta cuantía. No obstante, tenemos ya publicadas en la página de IDAE, en sede electrónica, guías y plantillas para en la medida de lo posible ayudar a la elaboración de bastante documentación, sobre todo de solicitud de ayuda. Con lo cual, bueno, pues es un tema importante la documentación, pero en la medida de lo posible, pues os ayudamos y os damos apoyo para que la podáis elaborar. Vamos a otro bloque. Vamos ya a hablar de cómo calculamos nosotros el importe de las ayudas. Bueno, este diagrama de bloques me va a ayudar a explicar de forma muy generalista, cómo se calculan las ayudas y luego posteriormente voy a entrar en detalle sobre cada uno de estos subbloques. A pesar de que veáis muchas flechas y rectángulos, la verdad es que la idea es muy sencilla. Como he comentado antes, sí se aceptan una o varias instalaciones. Entonces, para cada una de estas instalaciones se lleva a cabo un cálculo, que luego detallaré cómo es, de un coste subvencionable unitario. Fijaros que aquí figura una para la instalación 1, otro para la 2, hasta la instalación N, que es lo que llamaríamos CSU en euros por kilovatio. Ese coste subvencionable unitario se cruza con la potencia de la instalación. La potencia de la instalación está definida también en el anexo 1 de la convocatoria, con una potencia, con una definición de potencia eléctrica o térmica diferenciada para cada área tecnológica. La multiplicación de esos dos sería el importe subvencionable de la instalación. Sumamos todos los importes subvencionables de todas las instalaciones, con lo cual tendríamos el recuadro en color un poco más rojo. Importe subvencionable total. Ahí tendríamos la suma ya en euros, porque hemos multiplicado euros por kilovatio, pues tendríamos en euros. Ese importe subvencionable total lo cruzamos con los porcentajes de ayuda. Luego hablaremos algo más en detalle de los porcentajes de ayuda y tendríamos ya el importe de ayuda antes de limitaciones, que es un nombre algo pintoresco, pero muy, muy ilustrativo de lo que representa. Ya tenemos los euros, el importe de ayuda, y a este importe se le aplica limitaciones, que fundamentalmente es el límite superior de 15 millones de euros máximo ayuda de proyectos y luego también el coeficiente de voluntario de reducción que cada titular propone para su proyecto, que luego lo comentaremos también en detalle. Y con esto ya tenemos el importe de la ayuda final de proyecto. Como veis, es un cálculo bastante sencillo y transparente. Bien, pues vamos a detallar un poco más algunas de las particularidades de este cálculo. En primer lugar, vamos a referirnos al coste subvencionable unitario y el cálculo del importe subvencionable. Como podéis ver, las fórmulas son muy sencillas. El coste subvencionable unitario
es un mínimo entre, entre lo que aquí representa CF partido por P. CF es el coste financiable de la instalación. Esto es lo que el propio titular detalla como costes que son financiables. También podríamos llamarlo costes elegibles, que es la lista de costes que he llamado antes de que serían financiables. Pues se suma todo lo particular de cada proyecto y la P representa la potencia nominal de la instalación, con lo cual CF partido por P ya tendríamos un valor en euros por kilovatio asociado al propio proyecto. ¿Y qué ocurre? Que sí que no se permitiría que este coste unitario fuera mayor del CFU máximo, que sería el coste financiero unitario máximo que proponemos para la línea de ayuda, que es el correspondiente a esta tabla que aquí adjunto. Como podéis ver, aquí hay un coste financiero unitario máximo para cada uno de los subtipos de instalaciones de producción de energía eléctrica o de producción de energía térmica a partir de las distintas fuentes de energía renovables, que estos valores han sido actualizados, han sido elevados algo respecto a los utilizados en la primera convocatoria, y también una novedad es que ya no tenemos la detracción del coste unitario de la instalación de referencia, como sí teníamos en la primera convocatoria. Esto es una adaptación que nos ha permitido el nuevo reglamento de exención por categorías, que no nos exige ahora mismo tener tampoco la detracción del coste de la instalación de referencia, con lo cual ha sido posible hacerlo así. A partir de este coste subvencionable unitario, pues simplemente lo que he comentado antes, se multiplica por la potencia, que es la segunda ecuación que hay más a la derecha, y ya tendríamos el importe subvencionable de la instalación en euros. Como podéis ver, este primer paso no tiene ninguna complejidad. Es muy fácil de reproducir y cada uno de vosotros puede hacer pues, el cálculo paralelo para ir viendo qué número sale. Siguiente bloque. El siguiente bloque sería el cálculo del importe de ayuda antes de limitaciones, como he comentado estos. Esto es un tema bastante sencillo, como podéis ver en esta ecuación. Esto es hacer el sumatorio de todos los importes subvencionables de las distintas instalaciones que se presenten. Si es una, pues es una, dos, tres, las que sean. Y esto se multiplica por el AP, AT y ART, que esos son los porcentajes de ayuda del proyecto. Concretamente, tenemos un importe de ayuda de proyecto de AP del 65%, con lo cual quiere decir que cualquier proyecto al menos tendría una intensidad de ayuda del 65%, pero si estamos hablando que el beneficiario es una mediana empresa, se podría sumar adicionalmente a ese 65 un 5%. Y si fuese una pequeña empresa, se podría sumar un 10% también, que es el concepto de ATE. Y adicionalmente también tenemos otro posible incremento de ayuda adicional por si el proyecto está en zonas de reto demográfico o de transición justa, que sería ART, que sería un 5% adicional para proyectos ejecutados en municipios hasta 5.000 habitantes, en municipios no urbanos hasta 20.000 habitantes con núcleos de hasta 5.000 habitantes, o también posiblemente en municipios incluidos en los convenios de transición justa. Como podéis ver, la intensidad de ayuda para esta segunda convocatoria, al igual que la primera, porque esto también está calcado de la primera, como mínimo sería el 65% y podría llegar en el caso óptimo hasta un 80, ¿no? 80%, sí, 65 más 10 más 5, 80%. Como podéis ver, son intensidades de ayuda bastante elevadas. Con lo cual, pues esto esperamos que anime en la medida de lo posible a la presentación de proyectos por vuestra parte. Eso esperamos, haciendo este esfuerzo por nuestra parte. Siguiente y último paso para calcular el importe de las ayudas. Importe de ayuda final del proyecto. Este paso también es bastante sencillo. Partimos del importe de ayuda antes de limitaciones IAAL, que he comentado antes. Calculamos el mínimo entre este importe de ayuda y los 15 millones de euros, que es el importe máximo de ayuda por proyecto, no por beneficiario, como he comentado antes, por proyecto, que sería IA max, 15 millones de euros. Cogemos el mínimo de los dos y ahora sí que lo multiplicamos por KS, que KS sería el coeficiente de reducción voluntario que cada beneficiario comunica para el proyecto, que significa que un beneficiario podría decir que
que está dispuesto a no percibir el 100% de la ayuda que calcula el mínimo de la ayuda del proyecto antes de limitaciones y 15 millones de euros, sino algo menos. Y eso lo regula el coeficiente KS, que es una reducción voluntaria, que lógicamente esta reducción voluntaria, como ahora después veremos, ocasiona que el proyecto tendrá más puntuación. Y KS, pues es comunicado por el beneficiario ya de ser mayor o igual que cero y menor o igual que 70. Lo de 70 luego lo explicaré por qué es. Aquí una precaución, que por eso pongo ojo. En la primera convocatoria el KS tenía un sentido, un sentido complementario. Me explico. Si uno decía que el KS era 30% de la primera convocatoria, quería decir que quería el 30% de la ayuda máxima. Aquí es al revés porque lo hemos preferido cambiar para mayor clarificación en el concepto de coeficiente de reducción, porque esto ha ocasionado también cierto tipo de consultas. Entonces, si KS es un 30%, significa que ese beneficiario quiere el 70% de la ayuda máxima, realmente. Con lo cual, aquí ojo en vuestras presentaciones de proyectos porque este criterio hemos hecho el complementario respecto a la primera convocatoria. Cualquier duda que tengáis, nos las podéis preguntar sobre este tema. Vale. Bien, pues cálculo de importe de las ayudas, la verdad que esto sería todo. Como podéis ver, es un cálculo bastante sencillo en este sentido. Vamos al siguiente bloque, que es el bloque de valoración de las solicitudes. Como he comentado antes, estamos en una convocatoria de concurrencia competitiva. Esto quiere decir que cada proyecto que se presente se va a puntuar. Aquí veis el cuadro de criterios de valoración y de puntuaciones máximas sobre un total de 100. Todo esto está detallado en el anexo cuarto de la convocatoria, pero como podéis ver, hemos hecho una simplificación de los criterios de la puntuación respecto a la primera convocatoria que la estimamos bastante interesante, máxima cuando tenemos un plazo corto para resolver esta línea de ayudas. El criterio económico tiene un peso alto, que tiene 70 puntos sobre el total de 100. Que este criterio económico, a continuación veremos que se basa en la reducción del importe de la ayuda solicitada. Luego también un segundo criterio que existía en la primera convocatoria, que es que a ese proyecto que está dispuesto a renunciar al régimen retributivo de la planta de cogeneración y tratamiento de residuos, que es cuánto régimen retributivo le quede vivo. Pues sería 20 puntos sobre el total de 100. Y luego adicionalmente hay 10 puntos de externalidades positivas basadas en tamaño de empresa y si el proyecto está en zonas de transición justa o de reto demográfico. Bien, pues vamos a ver el detalle de cada una de ellas entonces. Primer criterio, criterio económico. Vaya, arriba pone 40 puntos, perdona, son 70 puntos. Fallo mío de la presentación, ¿eh? Siempre hay fallos del directo, ¿de acuerdo? Son 70 puntos realmente. Bien, este criterio se basa en el coeficiente de reducción solicitado sobre el importe de la ayuda propuesta por el beneficiario. Este valor oscila entre el 0 y el 70%. Entonces, ¿por qué hasta el 70%? Porque como podéis ver, la puntuación por este criterio es exactamente igual al valor de KS expresado en puntos porcentuales con un decimal. Me explico. Si un beneficiario propone un coeficiente de reducción del 18,3%, que quiere decir que quiere una ayuda del, a ver si me sale bien el cálculo, del 80 o sea, el complementario hasta el 100%. Es que tampoco tengo la calculadora online ahora mismo en la cabeza. El complementario hasta el 100%. Entonces la puntuación por este criterio sería de 18,300 puntos. Como podéis ver, aquí lo que hacemos es, la puntuación es exactamente el KS, en vez de expresado en porcentaje, expresado en puntos porcentuales, tan sencillo como ese. Esto es una modificación de la primera convocatoria. En la primera convocatoria, este valor, la puntuación por criterio económico, dependía de quién propusiese la mayor reducción voluntaria. Lo hemos preferido cambiar para dar mucha más transparencia a este criterio. Así, cada titular que haga una solicitud ya puede, a priori, antes de la apertura de sobre, saber cuánto se le va a puntuar por esto, lo cual lo estimamos muy interesante por transparencia y sencillez sobre este tema. Con lo cual, tened en cuenta de que así es. Y aquí tenemos hasta 70 puntos. Siguiente criterio. Criterio de la vida útil regulatoria restante, hasta 20 puntos. Este también
ha sufrido algunas modificaciones de respecto a la primera convocatoria. También la primera convocatoria, este criterio que se utilizaba dependía de quién tuviese más vida útil regulatoria de todos los que solicitaban la línea de ayudas. Hemos preferido cambiarlo también por transparencia y mucha sencillez para lo que es la evaluación de la puntuación del proyecto. Y lo que hacemos es lo siguiente: si se presenta una planta cuya vida útil regulatoria expira el 31 de diciembre de 2027, pues no adoptaría puntos por este criterio. Esta fecha está alineada, no lo he puesto aquí, pero os comento que tiene cierta alineación con el plazo de 18 meses para hacer renuncia al régimen retributivo restante, porque precisamente si estamos hablando de que la línea se resuelve en junio de este año, si le sumamos 18 meses, vamos hasta finales del año 2027. Con lo cual, por eso nos hemos basado en no asignar puntos a los proyectos que realmente pues, tienen el confort de poder renunciar a la vía regulatoria, pero ya muy próximo a la finalización obligatoria que tienen. Por eso el criterio de 0 puntos. A partir del 1 de enero de 2028, pues entonces lo que hacemos es un incremento lineal. Aquí veis la expresión: 20 por DS. DS serían los días que restan de BUR a partir del 1 de enero de 2028, y 1825 serían exactamente 5 años expresado en días. Serían 365 por 5. Con lo cual, esa gráfica muestra esta puntuación, ¿cómo se elabora? Como he comentado antes, hasta el 1 de enero de 2028 de fin de la vía regulatoria no habría puntuación. Si el fin de la BUR sería 5 años después de 2028, que es 1 de enero de 2033, pues llegaría a 20 puntos y a partir de ahí se queda estable en 20 puntos, porque es la puntuación máxima. Como veis, hemos dado mucha transparencia a este criterio y esperemos que esto también nos dé confort para saber exactamente qué puntuación tendría según vuestro expediente eh, antes de la apertura de sobres sin que dependéis de terceros. Más criterios. Bueno, pues el resto de criterios ya son fáciles de explicar. Tamaño de empresa, máximo 5 puntos. Tenemos 5 puntos para microempresas y pequeñas empresas adicionales y 2,5 puntos para medianas empresas. Y por último, si el proyecto está en zona de transición justa o reto demográfico, habría 5 puntos adicionales, que son proyectos que cumplan al menos uno de los siguientes criterios: municipios hasta 5.000 habitantes, municipios no urbanos hasta 20.000 habitantes con núcleos hasta 5.000 habitantes, y proyectos ubicados en municipios incluidos en los convenios de transición justa, que estos municipios los publica el ITJ, el Instituto de Transición Justa realmente. Como podéis ver, este criterio de 5 puntos también es el mismo que adoptamos en la intensidad de ayuda de dar 5 puntos porcentuales adicionales en la intensidad de ayuda por el mismo criterio, realmente. Vale, pues yo creo que con esto está en el anexo 4 de la convocatoria. Para cualquier adicional que queráis saber, pues ahí estaría. Y solo me resta deciros que tenemos líneas de soporte y ayuda a interesados para contestar cualquier duda que tengáis. Tenemos abierto este buzón, solicitudes.renocogen@idade.es, que es el mismo buzón que el de la primera convocatoria. Las consultas que se realiza a este buzón procuraremos contestaros. La verdad es que es un buzón que recibe bastantes correos electrónicos, con lo cual os pedimos que si tardamos unos breves días en contestaros, pues que lo entendáis también. También tenemos otro buzón respecto a incidencias informáticas. Cualquier tramitación informática que tenga relación con la presentación electrónica de la solicitud de la ayuda, con toda la documentación que hay que introducir. Y luego, pues bueno, también tenemos una página dedicada al programa Renocogen, que colgaremos respuestas a preguntas frecuentes. No sé si la tenemos ahora mismo, pero si no la tenemos ahora mismo, en breves días la colgaremos también, lo cual os invitamos a consultar y la actualizamos continuamente, realmente. Y luego también tenemos ya publicadas modelos y guías para los sitios de las ayudas. Lo he comentado antes, que todo esto también lo tenemos ahí. Y bueno, con esto la verdad es que creo que ya he hecho una recopilación de los datos más importantes de esta segunda convocatoria. A partir de aquí, si queréis, pues vamos a abrir un turno de preguntas y respuestas. Como ha comentado la directora, pues mi compañero Jesús Clemente nos va a ayudar
en esta etapa, en este turno de preguntas y respuestas, se han recibido preguntas sobre el chat. A ver, entendemos que no vamos a tener tiempo de contestar todas. No obstante, las que no podemos contestar ahora mismo, pues procuraremos contestarla también individualmente a cada una de ellas. Vale. Entonces, bueno, mi compañero Jesús Clemente, que también pertenece al Departamento de Transformación de la Energía y Redes de Calor, pues si quieres, Jesús, entiendo que tenemos una síntesis, una selección de algunas preguntas que tú consideres que sean más interesantes, pues me las puedes disparar en directo, cuando quieras. Vale, buenas, Lope. Pues sí, tenemos aquí una recopilación y bueno, lo que has comentado, no vamos a poder contestar a todas, pero bueno, las contestaremos en los próximos días. Mira, pues si quieres, empiezo. Sí, Mira, en referencia a la vida regulatoria de la cogeneración existente, si se presenta la solicitud de ayuda en febrero de 2026, ¿se sí. seguiría cobrando la retribución a la operación hasta el 31 de diciembre de 2026? O si se construye antes la planta fotovoltaica y, bueno, en este caso almacenamiento eléctrico, ¿se dejaría de recibir la retribución? Vale, a ver si lo entiendo. Una solicitud que se presenta en febrero del 26. Bien, bien, sí, porque es la Correcto. fecha de apertura De de apertura ventanillas. Vale, se correcto. presenta una solicitud. A ver, y lo que pregunta es si se sigue cobrando la retribución a la operación. Sí, evidentemente, evidentemente. Evidentemente, la retribución regulada, no solo la retribución a la operación, la retribución regulada del RECORE, por el simple hecho de haber solicitado una ayuda a este programa, se sigue cobrando. Efectivamente, se sigue cobrando sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿qué ocurre? Que si ese proyecto luego es beneficiario definitivo de la ayuda, que eso sería la publicación de la resolución definitiva aproximadamente a finales de junio de este año, a partir de ese momento sí tiene ya el titular de esa planta de cogeneración la obligación de solicitar la renuncia al RECORE, pero no la debería solicitar en el momento de publicar la resolución definitiva, como hemos comentado antes. No sería necesario en ese momento. Tiene un plazo de 18 meses a partir de ese momento de solicitar la renuncia, con lo cual podría seguir disfrutando del régimen retributivo, inclusive siendo beneficiario de la línea de ayudas, hasta 18 meses desde ese momento en que se publique la resolución definitiva de las ayudas. Lógicamente, si su planta de cogeneración y tratamiento de residuos, su vida útil regulatoria, es más corta que el plazo máximo de 18 meses, tendrá que tramitar la solicitud dentro de antes del periodo que expire, evidentemente. Y creo que me has comentado, Jesús, si se construye antes la planta, me has preguntado, fotovoltaica, si se dejaría de percibir la retribución en función de que se construye la planta fotovoltaica. Correcto, esa era la No, pregunta. no tiene relación directa, no tiene relación. Dejar de percibir la retribución regulada tiene relación con el momento en que se publica resolución de la ayuda y esos 18 meses máximo que damos de plazo. Ok, muy bien, Lope, Vale. porque has contestado a varias preguntas sobre este tema, o sea ¿Ah, que sí? Ah, genial, vale, había. vale. Me alegro. Entonces, sí, vamos, mira, vamos con la siguiente. Dice, Sí. ¿se aceptan hibridaciones en la convocatoria? Es decir, ¿la cogeneración existente puede compartir el mismo punto de conexión a la red que la nueva instalación de producción de energía eléctrica que se financia en el programa? Vale, vale. Es una duda sobre puntos de conexión. O sea, lo que estoy entendiendo es que es un solicitante que está interesado en presentar una instalación de generación de energía eléctrica. Vale. Y esta instalación de generación de energía eléctrica está interesado en conectarla a la red, como es normal. Vale. Correcto, Y ahora pregunta si puede hacer una hibridación con la cogeneración existente. correcto, Vale, ya lo entiendo, ya lo entiendo, entiendo. A ver, el Real Decreto 1183 sí que regula el tema de hibridaciones, lo regula. Y sí que dice que un titular de un punto de conexión, que claro, el punto de conexión es que está asociado a una tecnología, y en este caso estará asociado a una tecnología de cogeneración. Siempre que mantenga un porcentaje, que creo que es el 40% de la potencia instalada originaria de la tecnología de ese punto de conexión, que sería de cogeneración, ese punto sí lo puede hibridar con otra planta de generación de energía eléctrica que no sé si nos ha dicho de qué tecnología es, pero bueno, con una planta de generación de energía eléctrica. Sí lo podría hibridar y eso es un derecho que le da el 1183. Aquí aprovecho para decir, tema importante,
que el ser beneficiario de esta línea de ayuda no da ningún derecho adicional sobre lo que se establezca en este Real Decreto del 183 o cualquier normativa de aplicación de la conexión eléctrica a las redes de transporte y distribución. Los beneficiarios no tienen derechos adicionales, importante, pero concretamente si esta pregunta sobre hibridación, eso sí que está recogido precisamente, que yo sepa, en este, aunque no soy súper experto en ese tema, pero sí que está recogido en este Real Decreto de conexión y acceso a la red eléctrica. Entiendo que he contestado, ¿no? No sé si me ha quedado algún matiz, Jesús, de esta pregunta, pero entiendo que es eso lo que preguntaban. Sí, es eso, correcto. Vale, Está vale, completa la respuesta. vale. Mira, pues seguimos con la siguiente. Nos indican, ¿se puede presentar un proyecto con almacenamiento eléctrico que sea alimentado desde la red eléctrica? A ver, un proyecto con almacenamiento eléctrico que se alimenta desde la red eléctrica. A ver, un momento, un momento. A ver, estoy entendiendo porque, a ver, un proyecto que solo tenga almacenamiento eléctrico, ese no está contemplado en la línea de ayudas. Ese no se contemplaría. O sea, uno que quiera solamente declarar como costes elegibles un almacenamiento eléctrico conectado a la red eléctrica, eso no estaría contemplado porque no estamos hablando de una planta de producción de energía eléctrica y geotérmica a partir de renovables. Eso no. Pero entiendo que la pregunta más bien sobre que sí que pues quiere hacer, por ejemplo, una planta fotovoltaica y la planta fotovoltaica le estamos obligando a que tiene que disponer de instalaciones de almacenamiento eléctrico. O hace otro tipo de planta de almacenamiento eléctrico y sí que en los costes subvencionables, financiables, sí que contemplamos los sistemas de almacenamiento eléctrico, lo cual es cierto. Entonces, lo que pregunta es si puede alimentarlo desde la red eléctrica, ¿no? Creo, es así, ¿no? Jesús, la pregunta. Sí, Si puede correcto, alimentarlo. A ver, correcto. sí lo puede alimentar, pero hay ciertas limitaciones, porque la energía eléctrica cogida de la red a priori no sería una energía eléctrica renovable. Entonces, la convocatoria, creo recordar que en el anexo 1 sí hemos puesto unos límites, que recuerdo que esa instalación puede coger de la red eléctrica pública para almacenamiento hasta el 20% de la energía eléctrica en base anual, hasta el 20%. Eso lo ponemos, creo que era el 20%, no estoy seguro, pero creo que sí, en esta convocatoria, ¿vale? Eso está en el anexo 1 de la convocatoria. Más allá del 20% no podría coger. Entonces, la contestación es que sí, pero tiene esas limitaciones. Y por supuesto, a ver, para clarificar este tema, un proyecto que solo declare instalaciones de almacenamiento, eso no encajaría con ninguna de las instalaciones tipo que hemos declarado en esta línea de ayudas. Eso sí, me dejo algún matiz, porque tampoco estoy recordando todas las palabras de las preguntas. Me lo Sí, dices, ¿eh? Si me dejo algún matiz, me lo dices. no, correcto. Es que esta Vale, pregunta que hemos hecho tenía dos matices que efectivamente pues están los dos contestados. vale. Pues mira, si quieres, seguimos con la siguiente. Vale, Dicen, venga, a ver, a por más eh, difícil, ¿eh? Vamos allá. Vamos allá. venga, vamos. Bueno, esta es complicada ya también. ¿Podrían indicarnos si quedan excluidas de posible apoyo los proyectos de instalaciones de coincineración, biomasa Coincineración. más residuos? Biomasa más residuos. O sea, a ver, un momento, que piense unos segundos. O sea, Sí. Te un repito la proyecto. pregunta, te repito la Sí, pregunta. sí, 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 gracias. ¿Podrían indicarnos si quedan excluidas de posible apoyo los proyectos de instalaciones de coincineración entre, bueno, biomasa más residuos? Bueno, a ver, una planta de biomasa realmente es una planta de incineración, eso sí. Pero lo que pasa es que al decir coincineración ya nos está diciendo que tiene dos contribuciones de combustible y ahí no las detalla. Biomasa por un lado y residuos por otro. Vale, pues la contestación es depende. Como decíamos en la escuela de ingeniería, muchas contestaciones se contestan diciendo depende. Muchas preguntas se contestan diciendo depende. Depende por qué. A ver, la parte de biomasa sí que está contemplada como instalación de origen renovable porque la biomasa forma parte de las fuentes renovables según está definida la Directiva de Energías Renovables. La parte de residuos puede ser más problemática. Y entonces depende. Dentro de la definición de biomasa sí que se contemplan los residuos de las fracciones orgánicas, de las fracciones biodegradables. Y ese residuo sí formaría parte, seguiría formando parte del concepto de energía renovable. Pero fuera de ahí ya no. Por ejemplo, me voy a otro caso.
RSUs, por ejemplo, en general, o residuos de otro tipo. Si tenemos una planta que quiere financiarse, que se alimenta de biomasa y de otro tipo de residuos fuera del concepto de biomasa, que no sean residuos de la fracción biodegradable, entonces ya ese proyecto no tendría encaje, porque no estaríamos hablando de un proyecto alimentado con fuentes renovables. En ese matiz no tendría encaje. Si hablamos de residuos dentro de la definición de biomasa, entonces estamos hablando de biomasa en general, entonces sí, tenemos una subinstalación tipo que contempla esa casuística para tanto producción de energía eléctrica como producción de energía térmica, de los dos proyectos, de las dos posibilidades. Ok, Queda contestada, ¿no, Jesús? No estoy muy seguro, queda sí, sí, contestada, sí. ¿no? Vale, Sí. vale, vale. Pues venga, seguimos con la siguiente. Dice, en el caso de proyectos de instalación fotovoltaica con almacenamiento, ¿qué potencia nominal se debe considerar? La potencia instalada como suma de la potencia instalada en la fotovoltaica más la suma de la potencia instalada de almacenamiento. Sí, bueno, que Ah, sí, ya sí, sí, entiendo. que si Sí, quieres, que si la potencia sí, instalada debe sumar ya, ya, la ya, ya. fotovoltaica más el almacenamiento. Almacenamiento. Vale, Sí, bueno, esta es más fácil de contestar. Esta es correcto, más sí. fácil. Vale, no, a ver, no es la de la planta fotovoltaica nada más. Sí, no el almacenamiento. Nosotros tenemos definiciones de la potencia eléctrica en cada una de las subinstalaciones que están en el anexo 1 de la convocatoria. Y en el caso de una planta fotovoltaica, pues solo cogeríamos la potencia instalada de paneles, o sea, la potencia de la planta, del campo solar. No cogeríamos la potencia del almacenamiento. Ya entiendo la pregunta. Esta sería así, esta sería sencilla. Sí, correcto. Vale, Vale, pues nada, seguimos. más, Dice, vamos. en el caso de una... mira, estas son de almacenamiento, ¿vale? Que las hemos agrupado. Dice, en el caso de una instalación solar fotovoltaica, ¿el almacenamiento es requisito obligatorio? Sí, claramente sí. En una fotovoltaica, ¿no? Una Sí, sí, fotovoltaica, sí, correcto. sí, sí, sí. Tal como os he comentado en la presentación, sí lo consideramos como requisito obligatorio. A ver, hemos dado ciertas condiciones que tampoco nos hemos pasado en condicionar el almacenamiento como tiene que ser. Espero que esto dé confort a vuestros proyectos, pero sí que es un requisito basado en que es una tecnología no gestionable. Ya fue así en la primera convocatoria. Con lo cual, aquí no nos hemos inventado nada adicional a la primera convocatoria. Vale. Correcto, pues seguimos con la siguiente. Dice, ¿pueden acogerse al programa instalaciones de gas procedente de digestores? Instalaciones de gas por De digestores. biogás. Ah, de biogás, de biogás. Ah, vale. ¿Pueden acogerse al programa instalaciones de biogás procedente de digestores? Vale, biogás procedente de digestores. Bueno, a ver, depende, a ver. Es que esta pregunta podría entenderse desde dos puntos de vista. A ver, esta línea de ayudas está dirigida a quien tenga plantas de cogeneración o tratamiento de residuos dentro del régimen retributivo específico. O sea, si nos están preguntando si se puede presentar un titular que ahora mismo tiene esta planta y está dispuesto a darla de baja en el RECORE, ahí diríamos que no, porque solo se dirige a titulares de plantas dentro del RECORE que utilizan combustibles fósiles, que son cogeneradores del grupo A1, subgrupos A1.1 y A1.2 y plantas de tratamiento de residuos, purines y lodos de aceite de oliva. O sea, si esa es la orientación de esta pregunta, sería que no. Otra cosa es que un titular de estas plantas nos esté preguntando si se puede financiar una nueva planta de biogás a partir de, me has dicho, de digestores, ¿no? De De digestores. digestores. Biogás procedente de digestores. Sí, sí, biogás procedente de digestores es energía renovable. No veo por qué no. Además tenemos un subtipo de biogás, con lo cual, si esa es la orientación de la pregunta, sería que sí. Entonces, por eso damos las dos orientaciones. La primera sería que no y la segunda orientación sería que sí. Vale, entendido. Yo creo que se ha entendido correctamente los dos matices. Vale, y Vale, si te vale. parece, Lope, pues vamos a la última pregunta. A ver qué hora es. Sí, porque estamos llegando ya a la una. Sí, sí, sí. Sí, la última. Sí, te lo agradezco. Además, me das a mí también relax. Venga, entonces nos indican, si además de sustituir consumo de gas por aerotermia, se incorporan baterías, ¿se puede pedir en este programa?
A Es ver, a ver, a decir, ver, a ver, es a ver que la decir, entienda, a ver que la es que entienda. la pregunta es un poco confusa. A ver, o sea, tenemos consumo de gas. Estoy Consumo de entendiendo gas. que tengo una cogeneración de gas. Vale, perfecto. que- Yo soy beneficiario que tengo una cogeneración con gas. Vale. Y Vale. estoy dispuesto a lo de baja. Y ahora, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Quieren Repítamelo. incorporar una aerotermia, ¿vale? Sí, Y sí, una luego aerotermia. dicen que incorporan también baterías. Entonces, bueno, el término baterías aquí pues podría tener dos matices también. Que sea baterías de acumulación térmica, que sería ligado a la Vale, aerotermia. sí, eso es lo que entiendo yo. O Está bien. también podrían hacer referencia a baterías eléctricas que entendemos que irían con una instalación fotovoltaica. Entonces, bueno, te repito la pregunta. Sí. Entonces, si además de sustituir consumo de gas por aerotermia se incorporan baterías, ¿se puede pedir en este programa? A ver, como tú dices, estamos hablando de aerotermia. Aerotermia es una tecnología, aerotermia o con bomba de calor, que sería lo más normal, ¿no? Para producción de calor. Entonces, como tú bien dices, las baterías las vamos a entender como almacenamiento térmico, las vamos a entender así, no batería en ese sentido de baterías de almacenamiento eléctrico. Vamos a descender esa pregunta que nos está preguntando almacenamiento térmico. Sí, se puede, claro que se puede. En aerotermia, como no es como es una tecnología gestionable, no exigimos que el proyecto incorpore almacenamiento térmico. En los proyectos térmicos solo se sigue energía solar, recuerdo. No lo exigimos, pero sí permitimos que dentro de costes elegibles nos presenten un almacenamiento térmico dentro de un sistema de aerotermia. Sí lo permitimos. Con lo cual, entendiendo las baterías como almacenamiento térmico, entendiéndolo así, no como almacenamiento eléctrico, la respuesta sería sí. Correcto. Vale, 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 vale. Pues nada, pues hemos terminado Te lo las agradezco, preguntas. te lo agradezco. Es que esto de las preguntas es la fase más estresante de estos webinars, ¿eh? Vale, pues nada, pues a continuación, Carmen, si cierras tú el webinar, ¿no, Carmen? Sí, voy a ello. Vale. Desde luego, nada, muchísimas gracias a los dos, Lope, Jesús, con este turno de preguntas tan interesante, bien resuelto, Lope, preguntas de nivel. Pues llegamos al final de esta jornada de la segunda convocatoria del programa Renocogen. Agradecerles a todos su asistencia, espero que haya resultado de su interés y desde luego las preguntas planteadas yo creo que reflejan la importancia de esta línea de ayudas para avanzar en la descarbonización del tejido industrial y en la sustitución de combustibles fósiles por renovables. Solo recordarles que el plazo de presentación de solicitudes abre el próximo lunes, que permanece abierto hasta el 2 de marzo y que, por supuesto, en la sede electrónica de la línea tienen toda la documentación y así como el documento de preguntas frecuentes que se irá actualizando y donde se recogerán todas las preguntas que hayan podido quedar sin responder, además de las que se han respondido ahora. Por supuesto, estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda adicional que os pueda surgir a través de los canales que ha indicado Lope en la presentación. Y nada más, muchísimas gracias por su participación y nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias. Hasta Adiós. otra.